El 11 de febrero es una fecha que la ONU marcó en el calendario, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y bueno, es una fecha perfecta para recordar y sobre todo para celebrar. Por eso en este repaso vamos a meternos de lleno en las historias de algunas mujeres que, de verdad, contra viento y marea, le dieron un giro completo a cómo entendemos el mundo. A ver, hagamos un ejercicio rápido. Si les pido que piensen en una persona de ciencia, ¿qué imagen se les viene a la mente? Si lo primero que apareció fue un nombre, no es casualidad, para nada. Es más bien el reflejo de una historia larguísima que justo hoy vamos a empezar a desarmar. Y esto pasa básicamente por dos razones gigantes. Primero, porque por muchísimo tiempo el acceso a la educación para las mujeres estuvo, digamos, sistemáticamente bloqueado. Y segundo, que incluso cuando lograban hacer descubrimientos espectaculares, sus logros simplemente no tenían el mismo eco, ni en las noticias ni en los libros de historia. Ok, ahora sí, vamos a sumergirnos en estas historias. Empecemos por el principio, con las pioneras. Hablamos de mujeres que fundaron campos de estudio completos en una época donde ser mujer y científica era en sí mismo un acto de rebeldía y de una genialidad absoluta. Nuestra primera parada nos lleva muy atrás en el tiempo, a la antigua Alejandría, en Egipto. Ahí nos encontramos con Hipatia, una filósofa y maestra neoplatónica griega que, hasta donde sabemos, es la primera mujer matemática de la que la historia tiene un registro detallado. Pero ojo, Hipatia no era solo de teorías, para nada. Fue una inventora. Mejoró el astrolabio, que era una herramienta clave para navegar mirando las estrellas, e incluso diseñó un aparato para medir la densidad de los líquidos. Era una maestra súper respetada por su sabiduría, pero su vida tuvo un final trágico. Fue asesinada por una turba de fanáticos. Y su muerte no fue solo un crimen terrible, sino que para muchos historiadores ese momento marcó el inicio de una etapa muy oscura para la ciencia y el pensamiento racional en Occidente. Ahora demos un salto enorme en el tiempo, hasta el siglo XIX. Aquí nos topamos con Ada Lovelace, una matemática brillante que trabajó codo a codo con Charles Babbage en el diseño de su máquina analítica. ¿Y qué era eso? Pues básicamente el primer prototipo de una computadora. Y es aquí donde la cosa se pone fascinante, porque Ada no solo entendió cómo funcionaba la máquina, sino que vio su potencial, vio el futuro. Escribió lo que hoy consideramos el primer algoritmo, el primer programa de computadora de la historia. Pero fue todavía más allá. Se dio cuenta de que estas máquinas no servirían solo para números y cálculos. No, podrían manipular cualquier tipo de información, incluso crear arte, como componer música. Una visión increíble que se adelantó más de 100 años a lo que hoy conocemos como computación. Bueno, ya vimos las bases. Ahora pasemos a las mujeres que construyeron sobre esos cimientos. En esta parte vamos a hablar de científicas cuyos descubrimientos no solo aportaron más conocimiento, sino que de verdad sacudieron todo y nos obligaron a cambiar por completo la forma en que veíamos el universo. Imaginen esto, finales del siglo XIX. La comunidad científica está totalmente desconcertada. Hay unos minerales que emiten unos rayos misteriosos y nadie sabe por qué. Y en medio de todo ese misterio aparece una joven científica polaca, Marie Curie, y decide que ella va a resolverlo. Y lo que descubrió Marie Curie fue una locura para la época. Se dio cuenta de que esa energía no venía de una reacción química normal entre moléculas, sino que salía del interior mismo de los átomos. Fue ella quien le puso nombre a esto, radiactividad. Y con esa simple palabra abrió la puerta a toda la física atómica. Demostró que los átomos que todos pensaban que eran como ladrillos indivisibles, en realidad tenían un universo de energía adentro. Su trabajo fue sencillamente monumental. No solo cambió la física para siempre, sino que en el proceso descubrió dos elementos nuevos, el polonio y el radio. Y por todo esto, se convirtió en la primera persona en la historia en ganar 2 premios Nobel. Y por si fuera poco, en 2 campos científicos distintos, física y química. Una hazaña increíble. El mismísimo Albert Einstein dijo de ella que era la mujer más importante en la historia de las matemáticas. Así, con esas palabras. Su nombre era Emmy Noether, y su mente brillante fue clave para resolver uno de los rompecabezas más grandes de la física moderna. Lo que es realmente impresionante de Emmy Noether es el alcance de su trabajo. Por un lado, en física, su famoso teorema de Noether fue la pieza que faltaba para resolver una contradicción que había en la teoría de la relatividad general de Einstein. ¡Nada menos! Y por otro lado, en matemáticas, sus aportes al álgebra abstracta son pero tan fundamentales, que son la base de lo que se estudia hoy en día. Ok, ahora levantemos la vista hacia las estrellas.
Por muchísimo tiempo, la idea era que el Sol y las demás estrellas estaban hechos de lo mismo que la Tierra. Elementos pesados, rocas. ¿Tenía sentido, no? Pues no. Una joven astrofísica, Cecilia Payne-Gaposchkin, con su tesis doctoral, iba a demostrar que todo el mundo estaba equivocado. Y con eso cambió la astrofísica para siempre. Pero claro, antes de ese descubrimiento increíble, su camino estuvo lleno de obstáculos. Obstáculos absurdos. Por ejemplo, esta cita lo dice todo. Terminó sus estudios en la famosísima Universidad de Cambridge, pero no le dieron su título. ¿Por qué? Simplemente por ser mujer. Así de claro. Tuvo que irse a Estados Unidos para poder tener su doctorado y seguir adelante con su pasión. Si pensamos en la historia de la biología, hay pocos descubrimientos tan gigantes como el de la estructura del ADN. Es la base de la vida, ¿cierto? Bueno, pues en el mismísimo centro de esa historia está Rosalind Franklin, una química y cristalógrafa experta, y cuyo trabajo fue, y esto hay que subrayarlo, absolutamente crucial. Y aquí vemos la injusticia en su máxima expresión. Franklin fue la primerísima persona en conseguir una imagen nítida de rayos X del ADN. Es la famosa foto 51, que probaba sin lugar a dudas que tenía una estructura de doble hélice. Sin embargo, fueron sus colegas hombres, Watson y Crick, quienes usaron sus datos, sin darle el crédito que merecía en ese momento, para publicar el modelo que los hizo famosos y les dio el premio Nobel. Lo más triste es que Rosalind Franklin murió de cáncer con solo 37 años, muy probablemente por la exposición a la radiación en su trabajo, y nunca recibió en vida el reconocimiento que tanto merecía. Muy bien, dejamos atrás la historia para ver cómo ese legado sigue vivo y más fuerte que nunca. Hablemos ahora de mujeres de nuestra era, científicas cuyos trabajos están moldeando el mundo en que vivimos. ¿Y el que viene? Y el impacto de estas pioneras modernas es gigantesco y súper variado. Por ejemplo, está Jane Goodall, que nos cambió la forma de ver a los primates y nos demostró lo parecidos que somos a los chimpancés. O la física Shaolan Wu, una pieza clave para encontrar el bosón de Higgs, la famosa partícula de Dios. También Rachel Carson, que con su libro Primavera Silenciosa prácticamente inició el movimiento ecologista mundial. Y no podemos olvidar a Maria Telkes, la reina del sol, que ya en los años 40 estaba creando los primeros sistemas de calefacción con energía solar. Y la revolución, claro, no se detiene. Hablemos de Jennifer Doudna. Ella es una bioquímica que, junto con su equipo, desarrolló la tecnología CRISPR. ¿Qué es eso? Es literalmente una herramienta para editar y corregir secuencias de ADN. Piénsenlo, es uno de los avances más importantes en la historia de la biología, con el potencial de curar muchísimas enfermedades genéticas. Y ahora, miremos todavía más lejos, hacia el espacio. Ella es Tierra Guin, una joven ingeniero aeroespacial que desde niña sabía que lo suyo era diseñar y construir cosas. Hoy está trabajando con Boeing y la NASA en el diseño del cohete más grande y potente de la historia. Y aquí viene el dato que te vuela la cabeza. 22. Esa era la edad que tenía cuando ya era una pieza clave en uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la humanidad. 22 años. Un ejemplo perfecto del talento increíble que está impulsando la ciencia ahora mismo. Y con esto llegamos al final de nuestro repaso. Pero para nada al final de la historia. Las contribuciones de todas estas mujeres y de muchísimas otras que no nombramos son parte de un relato que se sigue escribiendo día a día. Después de escuchar estas historias de pura perseverancia, de ingenio, de descubrimiento, es imposible no preguntarse, ¿cuántas mentes brillantes hay ahora mismo listas para resolver los próximos grandes enigmas del universo? Al final, la ciencia avanza gracias a la curiosidad y a la dedicación. No importa de quién vengan. El mundo está ahí, esperando el próximo gran descubrimiento. Y quién sabe, quizás esté a la vuelta de la esquina, esperando a la persona correcta para ser encontrado.